Bien, vamos a ver cómo derivar una función compuesta. Por ejemplo, y igual a f de u. Tenemos y igual a f de u, donde u es una función también que depende de x. O sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo que y es una función f que depende de u, pero u era otra función que dependía de la variable x. Ahora estoy interesada en hallar y', o sea, la derivada de la función y. ¿Qué era la derivada? A ver, la derivada de y respecto de la variable x no era ni más ni menos que nos daba una idea de la razón de cambio de la función, cuánto cambia la función ante un cambio muy pequeñito en la variable x. Por eso decíamos que delta x tendía a 0. Eso es lo que medía la derivada. Entonces, fijémonos ahora, ¿qué va a pasar si la variable x cambia un chiquitito? Eso va a provocar que cambie u, y a su vez eso va a provocar que cambie el cambio en f. Ahora lo que se apareció es una nueva variable u, ¿sí? Entonces, esta variable u va a modificarse ante un pequeñito cambio en x. Y ese cambio en u va a provocar un cambio en la función y. ¿Cómo hallar la derivada de la función compuesta? Lo que primero hago es derivar la función que más abarca, la función f, la que más agarra. Y la evalúo, derivo la función que más agarra, valuada en la g, sin derivar. La g sin derivar, así nomás. Por, ahora sí, la derivada de la g. ¿Está bien? ¿Qué es esto que tengo acá? Esto no es ni más ni menos que la derivada de la g. Y esta es la derivada de f, pero valuada en g de x. Seno de 2x. Acá. ¿Quién sería u? ¿Quién es la función que está dentro? Tenemos que es 2x, ¿no? Acá andan metidas dos funciones, ¿no? La función seno de x y la función 2x. ¿Quién es la que más agarra de las dos? ¿2x o seno de x? El seno, ¿verdad? Porque el seno de x está tomando a 2x. Entonces, como es la que más abarca, es la primera que derivamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Pero evaluada en la función g sin derivar. Y ahora por la derivada de la función g. ¿Está bien? La derivada de esta u. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Y eso es todo. Es como que voy desde afuera hacia adentro, ¿sí? Hallar de nuevo y', pero acá valuada en 2. Y' valuada en 2. A ver. Entonces, voy con el ejercicio A. Voy a ponerlo en forma teórica. Y'. ¿Qué era y'? Fijémonos acá que la función es, tengo fo, o lo que es lo mismo, tomo un x, aplico primero la g, y luego a eso le aplico la f. La que más abarca es la f. Entonces, eso es lo que tengo que derivar primero. F', valuada en la g sin derivar. Y luego sí, derivar la g. A ver. ¿Y en quién me pide que lo evalúe? En 2.
Entonces, a ver, vamos a completar donde dice X, voy a poner 2, G de 2. A ver si tengo todos los datos para poder resolver este ejercicio. A ver, me dice Y' igual a F' valuada en G de 2. G de 2 me dice que es 4, o sea que sí la tenemos. Y ahora tengo que multiplicar por G' de 2. G' de 2, que es menos 3. Menos 3. Y ahora lo único que me falta es completar quién es F' de 4. F' de 4, lo tengo aquí, es 1. Entonces me quedaría 1 por menos 3, y eso nos da menos 3. Seguimos teniendo que Y es una función, esta función compuesta, o sea, Y es F valuada en G de X. Bien, y nos siguen pidiendo hallar Y' de 2. Bueno, a ver, Y', recordemos un poquito qué era. Y', derivo primero la función que está más afuera, que más abarca, valuada en la G sin derivar, por la derivada ya de lo de adentro. ¿Bien? Pero ahora la X vale 2. Perdón, la X vale 2. Entonces, tenemos Y' en 2. Todos los lugares donde dice X, vamos a poner 2. Y ahora el dato es que G es 8 menos 3X cuadrado. ¿Está bien? Entonces, para obtener G de 2, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar en la función G la X por 2. Bueno, hago esta cuenta, me da 2 al cuadrado 4, menos 4, ¿verdad? Entonces tenemos F' valuada en G de 2, que es menos 4. Por G' de 2. A ver, si yo tengo que la función G, es 8 menos 3X cuadrado, puedo hallar G' de X. Derivo simplemente la derivada de la constante 0, menos, mantengo constante por función, mantengo la constante, derivo la función. Y ahora para hallar G' en 2, simplemente reemplazo la X por 2. Entonces me queda que esto es menos 12. Entonces, G' de 2 es menos 12. Para terminar, lo único que tendría que sacar, si tengo como dato, ¿cuánto es F' de menos 4? F' de menos 4 lo tengo al dato, es F' de menos 4 es 2. Entonces me queda 2 por menos 12, respuesta final, menos 24.